mucho saludar en esta mañana a los niños y a las niñas y decirles que el reino de Dios, en el reino de Dios todos, incluso los adultos mayores, tenemos que ser como niños. Amén. Muy buenos días para todos y para quienes van a ver la enseñanza mediante el canal y lo van a compartir. Es muy hermoso estar hoy domingo nuevamente con ustedes. Hace 8 días nos encontrábamos descansando en Villeta, muy rico clima. El sábado anterior a ese domingo, o sea el 27, pero me equivoqué ahorita de la fecha, realizamos un matrimonio, escuchen bien las niñas, de una niña como Isabela, así la conocimos, a Margarita, a María Margarita Coronado. Fue una bendición tremenda ver a Santiago, que también lo casamos habiéndolo conocido niño. Entonces los niños crecen, todos crecimos y son las diferentes etapas de la vida. Y tuvimos también el privilegio de encontrarnos con los padrinos, un matrimonio muy lindo, Angelita y Daniel, Angelita Virginal, 18 años habían transcurrido que nosotros les habíamos casado. Con esto les quiero decir, no es tanto adelantar cuaderno, sino testificar que si tú enseñas al niño o a la niña en el camino del Señor, en la integridad, en el poder de su palabra, cuando crezca, así se vayan a estudiar a otra parte o a otro país, pero donde quiera que vayan, si tú, papito, y tú, mamita, cuidas el corazón de ese hijito, de esa hijita, crecerá. Y cuando sean adultos, no se apartarán. Es maravilloso conformar una nueva familia en Cristo, una familia con principios, una familia anormal. Porque nuestra cultura cristiana es contracultura de lo que se está viviendo actualmente. El mundo llama a lo bueno, lo llama malo, y a lo que está tan abominable y que detesta el Señor lo llama bueno. Entonces, en esta mañana les pido que nos coloquemos sobre nuestros pies. Vemos que tenemos la Santa Cena hoy. Vamos a estar expectantes. Colóquense de pie con mucho cuidado. Disfrutemos, su merced no se vaya a preocupar por lo que dejaste en casa, no se vaya a preocupar por lo que transcurrió en la semana y que de pronto no fue tan chévere, tampoco se apegue y se adhiera a lo que fue tan excelente. Sencillamente este es un momento que como congregación, tu presencia, tu obediencia, mi obediencia, nuestra permanecer en Dios, estamos acá. Entonces conscientes, cierren sus ojos por favor, y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque ha confiado en ti. Padre, estamos acá para bendecirte como congregación, para decirte, Padre, que tú has sido fiel y que nuevas son tus misericordias cada día. Gracias, Señor. Estamos expectantes, espíritu, alma y cuerpo, a lo que hoy vas a hablar a nuestro espíritu, a lo que vas a hablar a mi alma, lo que vas a hablar y va a trascender en salud, en gozo y alegría, en rejuvenecer en nuestro cuerpo. Amén. Y todos estemos pendientes de las citas bíblicas, los que tomamos notas para que podamos compartir, y vuelvo y reitero, cuando veamos la grabación podemos retomar. Hay veces cuando uno
era estudiante, con la primera leída o con el atender a clase, para algunos era suficiente, pero para otros tocaba hacer el ejercicio 1 o 2 veces, ¿verdad? No sé ustedes, pero a mí me tocaba como 2 veces o 3 veces, ¿sí? Y en otras las captaba de una, de acuerdo al hambre, a la necesidad, a lo que nosotros estemos queriendo, anhelando de Dios en este día, no solamente para nosotros, sino para los nuestros. ¿Quiénes dicen amén? Amén. ¿Quiénes somos abuelos? Amén. ¿Quiénes somos esposos, esposas? Amén. ¿Quiénes somos colegas, vecinos? Para todos, la palabra del Señor es para todos, para nosotros los mayores, pero también para los niños, para los jóvenes y los que han de nacer. Entonces, amada Fuente Viva, estemos anhelantes de lo que el Espíritu Santo en esta mañana nos va a hablar, nos va a ratificar, y tomémoslo. Eso es como cuando yo voy a un buffet, yo miro y yo agarro, atrapo lo que sé que es saludable, lo que sé que al llegar a mi paladar es ¡ay, wow, rico! Y que me va a fortalecer y que me deja satisfecha. La palabra de Dios es dulce como la miel. Amén. Amén. Pendientes entonces, vamos a alabar al Señor con todo nuestro ser. Qué lindo es el Señor, precioso, no sé si alabamos, Señor. Nos postramos delante de ti, amado Señor. Decirte te amo, te amo, te amo. Oh, démosle un aplauso ahora sí, poderoso para el Señor. Dígale al Señor, porque tú has sido precioso para mí, porque me has sostenido, porque me llamaste, Señor, y porque hoy estás aquí en este gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios. ¿Cuánto le llegó como al espíritu, como al alma esto? Yo recordaba esto, porque estas son canciones viejitas. Entonces me las encontré donde decía, el Señor ha sido precioso con nosotros y nos ha traído hasta este momento. Amén, amén. Muchos abandonaron, pero tú has sido precioso y nos has sostenido. Amén. Señor, muchas gracias. Oh, amados, Santo. creamos que el Espíritu Santo está aquí esta mañana. Amén, amén. Deje que el Espíritu Santo obre hoy en tu vida, en tu ser, en tus pensamientos, que Él pueda cambiar los pensamientos que se deben cambiar, Amén, amén. que Él pueda cambiar y poner el rumbo más derecho de lo que nosotros estamos. Amén. El Espíritu Santo que hable a tu corazón, que cambie lo que tenga que cambiar en nosotros, que el Espíritu Santo hable poderoso en nosotros. Amado Espíritu Santo, estamos atentos, estamos prestos a oír tu palabra, Señor, y adorarte de lo más profundo de nuestro ser. Espíritu Santo, gracias, gracias, porque tú estás aquí, tú estás en nosotros y tú vives, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y digamos, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias. Gloria a Dios. Sentémonos, por favor. Y buenos días a los que no nos hemos saludado todavía. Buenos días. Gloria a Dios. Bueno. Tenemos el título de hoy. Hoy, como ustedes pueden ver, está servida la mesa. Está servida la mesa y el Señor llama a esta Santa Cena a los elegidos. El Señor llama a aquellos que tienen sensibilidad para las cosas de Dios, aquellos que tienen hambre, aquellos que tienen sed de Dios, de aprender más de Él, de conocerlo mejor, de vivir, de poder vivir en Él. Vamos a celebrar entonces, ustedes ven ahí el pan y el vino, sí, con los ojos lo están viendo con el pan y el vino, vamos a ver, pero hay poder en la Santa Cena.
Amén. Prestemos mucha atención. Hay un gran poder inimaginable, gran poder de la obra del Señor en la cruz, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su ascensión, para que nosotros podamos vivir en esto, recordando, como dijo Pablo cuando iba a celebrar la Santa Cena con los condiscípulos, dijo: esto que yo aprendí yo se los transmito a usted. Y entonces puso el pan y, levantando el pan, dijo: eres, como dijo el Señor Jesucristo antes de haber sido entregado, este es mi cuerpo que por vosotros, por todos vosotros es partido. Él entregó su cuerpo. Y dijo también, levantando la copa: esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Amén. Es el nuevo pacto. Gloria. Es el nuevo pacto en el cual estamos aquí. Ya no estamos en un viejo pacto, ya no estamos en una vieja forma religiosa de ser. Ahora estamos diferentes. Hay poder en la Santa Cena para que nosotros vivamos en esa verdad, en esa realidad. Cuando nosotros vamos a darnos cuenta qué significa el pan y qué significa el vino. Bueno, voy a comenzar diciéndoles que nosotros, los que hemos creído en Jesucristo y, como vimos, en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, tuvimos o tenemos esa facultad de vivir en dos ámbitos, Nosotros podemos, a diferencia del mundo, a diferencia de los que no han creído, a diferencia de los que no han reconocido a Cristo Jesús como su dueño, como su Señor, como su Rey, como aquel que gobierna en nuestra vida, diferente a ellos, nosotros podemos vivir en dos ámbitos. En el ámbito natural, en el ámbito físico, en el ámbito de lo que vemos, en lo que nosotros podemos ver, tocar y palpar. Pero también nosotros, por esa facultad y por esa obra que hizo el Señor Jesucristo, también podemos vivir y acceder al ámbito sobrenatural, al ámbito espiritual, al ámbito de los milagros, al ámbito de las sanidades. Y esto lo confirma, y esto nos lo enseña, y esto lo ratifica el Señor aquí cuando comemos la Santa Cena. El Señor dijo en Juan, miremos Juan capítulo 6, y vamos a leer desde el verso 51, y vamos a leerlo hasta el 57. Esa es la palabra que está para hoy, para este momento. Dice Juan 6, 51, 57 en sus Biblias. No se olviden de tomar apuntes entonces. Él dijo: yo soy el pan vivo. Se lo leo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Voy a volver a repetir: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí. Miremos aquí que hay dos clases de personas, unas que creen y otras que dudan, otras que no creen, otras que contienden, ¿sí? Los judíos, mucha gente contiende esto. Los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Son promesas eternas, promesas poderosísimas. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y vive mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Y así como me vio el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Qué poderoso es esto, pero debemos entenderlo bien, porque algunos no los entendían y hay muchos que todavía no lo entienden y entonces se quedan solamente con algunas palabras que las reciben en la razón o en la inteligencia para razonar con esto y no han podido sacar de allí las verdades, sacar de allí el poder que hay en la Santa Cena. Entonces, vamos a ver. Él habla sobre el pan y el vino, ¿cierto? Aquí está el pan y aquí está una copa de vino, que es la que vamos hoy a comer y vamos a beber. Pero miremos, vamos a hacer esa distinción. Ustedes ven el pan, si nosotros vemos el pan, o alguien viene y lo ve intelectualmente, y lo ve con los ojos físicos, lo ve con los ojos del hombre externo, natural, o del hombre físico no renovado, entonces va a ver unos pedazos de pan y va a ver unas copas que contienen vino. Aquí, cuando se ve así, entonces vemos que el pan sirve para alimentar el cuerpo, ¿cierto? Con el pan se alimenta el cuerpo. Y con la sangre con el vino bebe uno ese vino. Esto es para aquellos que todavía no han entendido. Entonces, el pan es para el cuerpo y el vino para el cuerpo también bebiendo el vino. Pero el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, Amén. refiriéndose a lo físico. Y también dijo el Señor, refiriéndose a su reino, a su gobierno, a lo espiritual, dijo, el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Él quería decir que debemos ver esto no desde el punto de vista humano, razonado, sino desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de una comida verdadera. La palabra no la vemos, ¿cierto? Cierto. Cuando emitimos la palabra no la podemos ver, pero Él dijo también, mi palabra es espíritu y es vida. Así que esto tenemos que verlo con los ojos espirituales. Y entonces ya cuando lo vemos así, ya no vemos el pan y ya no vemos el vino, sino que ahora nosotros por el Espíritu Santo podemos saber a qué corresponde verdaderamente en este momento, porque en este momento estamos hablando lo espiritual para que llegue al espíritu, que llegue al entendimiento, pero que también traspase y vaya más allá y podamos nosotros entender y tener revelación. Entonces, en el ámbito espiritual, por la palabra del Señor, este pan simboliza, representa la carne del Señor Jesucristo, su cuerpo. Y el vino representa en el ámbito espiritual la sangre del Señor Jesucristo, la sangre. Y Él dijo, como leímos ahí, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y entonces algunos no entendieron, pero ¿cómo nos va a dar que su carne, que vamos a comer de su carne, que vamos a comer de su cuerpo, que vamos a beber de su sangre? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo, era lo externo, estaban viendo, eran unos pedazos de pan y unas copas de vino. Pero el que ha creído en Cristo Jesús, ve es la carne, el cuerpo del Señor Jesucristo allí en la cruz y la sangre que Él derramó por nosotros. Y hay mucha gente que solo come pan y solo come vino. Y entonces no resulta en nada el poder de la Santa Cena.
y no hay para él ningún poder en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Entonces hay que tener ese entendimiento que el Espíritu Santo nos está dando hoy. Ahora miramos, sigamos haciendo un parangón, un paralelo entre lo que es lo natural y lo que es lo espiritual. ¿Qué sucede, queridos hermanos, amados? ¿Qué sucede cuando en el cuerpo, hablando de lo físico, qué sucede cuando no comemos o cuando no bebemos? ¿Qué sucede? Sucede que si no come, no es que esté ayunando, sino que deja de comer, dura un tiempo, ¿cierto? Sin comer y sin beber, hasta que llega ¿qué? Hasta que muere, ¿sí? Hasta que se enferma. Si la persona no come y si no bebe, su fin es morir, ¿sí o no? Lo mismo, si comemos eventualmente, comemos esporádicamente o comemos poco, muy poco, poquito, Desnutridos. ¿ve? Ya sea porque no tiene, porque no quiere, lo que sea, pero si la persona come poquito o de vez en cuando, rara vez, o cada 3 días, cada 5 días, cada 8 días se alimenta así, entonces es una persona que va a estar desnutrida, raquítica, ¿sí? Raquítica, débil, anémica, todo lo que uno pueda hablar. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Una persona raquítica, una persona desnutrida, pues no puede producir, no puede vivir bien esta vida, ¿sí? No puede hacer, no tiene fuerza, no tiene aliento, no puede trabajar bien. Entonces viene desaliento, hay un desaliento tremendo. Entonces ahí comienzan las enfermedades, ¿sí? Comienzan las enfermedades y la persona no tiene ninguna injerencia en su producción. Es lo mismo en lo espiritual, porque lo que es verdad, recuerda que hemos hablado, lo que es verdad en lo natural, lo que es verdad en lo físico, es verdad también en lo espiritual. Así que si una persona no come la verdadera comida, no bebe la verdadera bebida, porque el Señor dijo eso, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y dijo, el que come mi carne, ya está hablando, ya no va a comer pan y vino, sino va a comer la carne, va a comer a Cristo Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice, tiene Vida eterna. vida eterna. Fíjense, todo esto es poderosísimo. El que come mi carne y bebe mi sangre, es decir, con el Espíritu, come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, que cuando nosotros, el Señor nos llame a su presencia, vamos a tener esa esperanza y tenemos esa esperanza de vivir eternamente con el Señor. Ahora va a tener vida abundante. El que come mi carne y vive mi sangre tiene vida abundante. Y vida abundante es realmente ser exitoso en esta vida, ser productivo, ser próspero en todas las cosas. Y dice, y el que no come mi carne y no bebe mi carne, ¿qué pasa? Pues no tiene vida en él. Bueno, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Entonces, ¿qué produce Vida. el comer? ¿Qué produce el comer Vida. la carne del Señor? ¿Y qué produce el beber la sangre del Señor? Produce vida, poder. Y puede ingresar y acceder al mundo espiritual. Pero aquel que sí come, ¿qué pasa? Que come su carne y bebe su sangre, entonces fortalece a quien ya no está fortaleciendo. Si come pan
y tomo el vino, solamente estoy alimentando mi cuerpo, ¿cierto? Pero el que come mi carne y bebe mi sangre está fortaleciendo el espíritu. Amén, amén. Es decir, el espíritu es el verdadero yo, como hemos aprendido. Amén. No lo que vemos, lo que tú ves en el espejo no eres tú realmente, es lo que hay dentro de ti. Hay un espíritu, acordémonos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Por el espíritu nosotros podemos ingresar al ámbito espiritual y ver las cosas y oír a Dios y hacer las mismas cosas que hizo Jesucristo, hacerlas a nosotros. Con el alma nos comunicamos con lo externo y entendemos también el ámbito de la mente y de la razón. Y con nuestro cuerpo, entonces externamente podemos estar en este mundo. Ahora, entonces hay tres cosas para alimentar el espíritu, ¿cierto? Nosotros nos alimentamos en el espíritu. Primero dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene del Señor. Entonces, para fortalecer nuestro espíritu, allí está la palabra, por la palabra. La palabra nos alimenta, la palabra de Dios. Allí, cuando nosotros leemos en las Escrituras, entonces estamos fortaleciendo nuestro espíritu, está cambiando nuestros pensamientos, nos está trasladando a otra forma de pensar las cosas. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios nos fortalece. Pero también necesitamos alimentar el espíritu con la carne y con la sangre de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Es así? Ahora, ¿cuándo? ¿Y cómo sucede? ¿Cómo sucede este misterio tremendo? Dice la palabra que cuando nosotros nos unimos a Cristo, Somos un espíritu con Él. dice, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Lo dice así la palabra. Y cuando Él dijo ahí la palabra que acabamos de leer, cuando Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? ¿Quién? Bueno, decirles algo para que entendamos. Cristo Jesús, el Cristo eterno, vino aquí a la tierra y vivió y habitó en un cuerpo. ¿Sí? El Cristo eterno, que era desde antes, porque el Señor era desde antes. Antes de la fundación del mundo estaba Cristo con el Padre. Cuando el hombre falla, entonces no hay camino para volver al Padre. Y entonces viene Cristo a deshacer las obras del diablo, viene otra vez a mostrar el camino, porque el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie vuelve al Padre sino a través de mí. No había cómo volver a Dios, solamente se vivía. La gente del mundo, antes nosotros éramos así, antes de conocer y antes de reconocer a Cristo, vivíamos en el mundo apartados de las cosas del Señor. Éramos, dice así la palabra, que hasta enemigos éramos de Cristo Jesús. Entonces Él viene a reivindicar, a redimir, a comprar la humanidad. Dijo, y esta es mi carne que por el mundo he dado. Él vino y habitó aquí en un cuerpo, en Cristo, en Jesús. Entonces ya era Jesús en el Cristo. Y de ahí antes era Jesús, ahora es Jesús Cristo. Era Cristo habitando en Jesús, ¿sí? ¿Sí? Sí. ¿Pueden entender esto? Sí. Ahora es Jesucristo habitando en un pueblo. Y ahí vino e hizo todo, nos fue ejemplo, dio su vida por nosotros, estuvo entre la gente, estuvo entre nosotros, lo vimos a Él, como dice Juan,
lo vimos a Él y habitó entre nosotros y vivimos, y Él demostró el poder del reino de Dios. Hizo señales, hizo prodigios, hizo milagros, sanidades. Él llamó a la gente, la salvó. Luego murió en la cruz. Pero Él resucitó. Él tomó en sí, ya les voy a explicar, tomó en sí todo el pecado y la condenación de todas las personas para darles vida eterna. Y luego ascendió en el cielo. Él no se quedó allí en el infierno. En el infierno estuvo pagando nuestras deudas. Pero como Él no había pecado en sí mismo, sino que Él llevó fue nuestras culpas, nuestra condenación, nuestra transgresión, y la depositó allí, quedó allí, toda enfermedad y todo, ya lo vamos a ver. Y luego resucitó. Y Él resucitó. Ya no era el Jesús a quien habían abofeteado, al que habían escupido, sino que Él tomó todo esto y resucitó en gloria. Y ahora viene, escuche bien, ahora viene Cristo resucitado. ¿A qué? Ahora a vivir en cada uno de nosotros. Amén. Él viene a vivir en cada uno de nosotros. ¿Cómo es esto? Si de pronto hubiera aquí alguna persona que no ha recibido a Cristo, que no ha entendido, entonces cuando una persona, como nos sucedió a nosotros, no conocíamos a Cristo, vivíamos en el mundo a expensas como dice, a expensas del príncipe de los aires, o con el sistema del mundo, con las costumbres, las tradiciones, las cosas que hay en el mundo, toda esta corrupción, toda esta cosa, nosotros vivimos en él. Pero cuando creímos en Cristo Jesús, entonces Él nos cambió todo eso y nos hizo nuevas criaturas. Amén. Y dice ahí que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando no conocemos a Cristo Jesús y queremos, y viene una palabra como esta, viene esa palabra, entonces nosotros ya no queremos vivir en el mundo, porque sabemos que vivir en el mundo, en los deleites y en todas las atracciones del mundo, llámese como se llame, los deleites de esta vida y todo, entonces cuando queremos y vemos nuestra suciedad, cuando se nos da la palabra, ya no queremos vivir, y eso se llama arrepentimiento, querer cambiar de forma de vivir. Ya no queremos vivir sometidos al mundo, sometidos a la maldad y condenados y sin saber, ignorando que cuando el Señor nos llame a su presencia, si no estamos en Cristo, vamos a ir a condenación eterna, al infierno, en el lago de fuego que nunca se apaga. Pero los que han recibido a Cristo Jesús, Cristo pagó por ello, pagó y quitó esa condenación, limpió a la gente de pecado, y ahora somos limpios, nuevas criaturas, y Él ahí viene a habitar en nosotros. Cristo en mí, por su Espíritu Santo en mí. Y ya no estamos vacíos de Dios, estamos llenos de las cosas mundanas, del sistema de este mundo, del sistema de gobierno de los hombres. Entonces todo eso queda apartado. Y miren lo que sucede, hablando de la carne y hablando de la sangre del Señor. Cuando creemos en Cristo Jesús, entonces Cristo en la cruz, allí en la obra de Jesucristo, Él pone su cuerpo allí en una cruz, dando su vida por nosotros. ¿Y qué pasa? Él absorbe, Él atrae toda, primero en el cuerpo, cuando comemos su carne, Él atrae hacia sí mismo, hacia su cuerpo en la cruz, atrae toda enfermedad,
atrae todo dolor, toda dolencia, todo malestar corporal, todo aquello que nos enferma, toda enfermedad, Él atrae. Dice así en Isaías 53, versículos 4 y 5. Entonces, Él toma para sí mismo nuestras enfermedades, toma nuestras dolencias, todo lo que sufre el cuerpo, Él lo atrae, lo absorbe, lo pone en su cuerpo y dice que Él ciertamente, y esto es una realidad, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. En el 5 dice, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, por tus rebeliones y por mis rebeliones, y fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas, por sus llagas, nosotros fuimos sanados. Quien tenga una dolencia, puede ser en este momento, quien esté padeciendo, esto ya sucedió, pero quien en este momento tenga algún dolor en su cuerpo, estoy hablando del cuerpo, en su cuerpo, alguna lesión, algún problema en cualquiera de sus sistemas orgánicos, ya sea del sistema nervioso central, de sus nervios, ya sea de su sistema cardiorrespiratorio, de corazón, de pulmones, ya sea de su sistema gastrointestinal, de su sistema genitourinario, cualquier cosa que suceda, del sistema inmunológico, cualquier cosa de nuestro cuerpo, hermano, esto ya Jesucristo lo sanó, esto ya Jesucristo en su cuerpo lo llevó. No tenemos por qué sufrir nosotros, no tenemos por qué sufrir nosotros, pero en su carne, cuando comemos, hermano, cuando usted esté comiendo este pedazo de pan, entienda que este pedazo de pan en el espíritu es el cuerpo de Cristo, y en esa carne o en ese pedazo de pan, allí van sus enfermedades, allí van sus dolencias, sus dolores, como les estoy diciendo. ¿Qué se necesita? Creerlo, interiorizarlo, aceptarlo. La revelación. Problema es que muchos comen el pan y comen el vino, pero la realidad es comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo. Esto sucede con la carne de Cristo. Cuando estamos bebiendo, no el vino, sino la sangre de Cristo Jesús representada en el vino, entonces todo pecado, toda maldición que haya en su vida, que haya en su familia, toda maldición que haya sobre sus finanzas, toda maldición que haya sobre su forma de ser, toda culpa, toda condenación, todo pecado, toda maldad que haya en nosotros, por la sangre de Cristo ha sido limpiada. Porque la sangre de Cristo limpia y barre con todo eso. La sangre de Cristo anula toda maldición y anula toda culpa y condenación que haya en nosotros. ¿Y por qué estoy hablando si esto ya pasó? Porque el Señor dijo siempre, hagan esto todas las veces en memoria de mí. Porque de pronto resulta que nosotros nos acostumbramos más porque estamos en el mundo. El problema es que nos dejamos seducir por las costumbres del mundo, por las palabras del mundo, por el vestido del mundo, por todas esas cosas del mundo. Sí, estamos en el mundo y necesitamos estar en el mundo, pero no le pertenecemos ahora al mundo. Ahora pertenecemos al reino de Dios.
Si todavía estamos en eso, dijo el Señor, hagan esto todas las veces. ¿Para qué? Porque de pronto resultamos siendo atraídos por el mundo y entonces vamos decreciendo, ¿sí? Entonces vamos olvidando y nos va jalando, el mundo jala. Un buen cristiano, si no se alimenta con la palabra, si no se alimenta con la carne, si no bebe la sangre, poco a poco se va desmoronando y va volviendo otra vez a lo mismo, como el perro vuelve al vómito, o como la puerca lavada vuelve otra vez a revolcarse en el barro. Dice así la palabra del Señor. Nosotros no pertenecemos al mundo y tenemos que tener en cuenta cuál fue la primera canción que cantamos aquí. Estos son los tiempos de vida, ¿cierto? Los tiempos donde debemos estar avisados. Estos son los tiempos donde el Señor Jesucristo nos dice, ojo y alerta con el mundo. Amén, amén. Amén. Así es, así es. Gloria a Dios. Entonces, cuando Él viene a morar en nosotros, cuando Él está en nosotros, nosotros nos convertimos, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya Cristo en nosotros. Y dice la palabra, Cristo ahora vive en nosotros. Entonces, ya no vivimos como antes. Ya no vivimos como antes. Ya no nos dejamos seducir de eso. Ya no comemos solo pan y vino y alimentamos el cuerpo y dejamos el espíritu raquítico. Entonces decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Fui crucificado con Él. Porque cuando uno se une a Cristo Jesús, uno tiene que morir al mundo. Debe morir al mundo. Si le hace caso al Espíritu Santo que le habla y le dice, Dios Padre te ha llamado. Dios Padre te ha escogido. Deja eso ya y ven a Cristo Jesús. Le dice el Espíritu Santo. Pero si seguimos viviendo y le sellamos la puerta al Espíritu Santo, y entonces no creemos, o creemos momentáneamente, como aquella semilla que fue puesta en el camino y se secó, y entonces lo dejamos. Pero aquel que tiene hambre, aquel que entendió, aquel que abrió su corazón, entonces empieza a tener hambre y sed de Él. Pero dijo el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, ya no tendrá más hambre ni tendrá más sed. Y ahora somos uno con Él. Si Cristo está en nosotros, pero ya no es aquel que fue escupido, ya no es Jesús, sino ahora es el Cristo resucitado, que vive y mora en ti. Cristo, el que venció la muerte, Cristo que venció el mundo. El Señor lo dijo así, ¿recuerdan? En el mundo tendréis problemas y tendréis aflicciones y en el mundo seréis atraídos. Pero dijo el Señor, tranquilos, no se preocupen, que yo he vencido al mundo. Y nosotros en Cristo somos más que vencedores. Más que vencedores. Así que vuelvo a repetir, cuando esté comiendo usted el pan, no vea el pan, sino vea la carne de Cristo Jesús. Y vea allí en esto, y miren, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo que vivo ahora en este tiempo con Cristo en mí, lo vivo en la fe de Cristo, el que me amó y dio su vida por mí. Para que nosotros vivamos en su victoria. Cuando usted esté comiendo el pan, hermano, sus pecados, sus malos pensamientos, sus malos deseos, sus malas pasiones, todo esto que haya hecho, y si ha tenido algún dolor porque el enemigo le atacó alguna cosa, entonces otra vez recuerde esto, porque para eso debemos estar comiendo y bebiendo,
que así como nosotros alimentamos el cuerpo, ¿cada cuánto alimentamos el cuerpo? Todos los días, ¿cierto? Todos los santos días, ¿sí o no? Y a veces nosotros comemos desayuno. ¿Cuántos desayunan? ¿Cuántos almuerzan? ¿Y cuántos toman cena? ¿Sí? 3 veces al día. Y lo que es cierto en lo físico, también es cierto en lo natural. No vamos a dejar el espíritu desnutrido, entonces nosotros también tenemos que alimentarnos diariamente. Alimentarnos todos los días de la palabra. Gloria a Dios. Debemos interiorizarla, debemos entenderla, pedirle al Espíritu Santo que nos revele, pedirle al Espíritu Santo que nos hable a través de la Escritura. ¿Para qué? Para vivir. Para que no sigamos comiendo solamente vino y pan cuando vengamos aquí a la iglesia o cuando vengamos aquí a la sede, a reunirnos como iglesia, porque hay muchos que van a la iglesia, otra vez vuelvo a repetir, que solamente comen pan y solamente beben vino. Pero cuando hemos entendido, ¿ahora qué comemos? El cuerpo y la sangre de Cristo resucitado. La carne de Cristo. La carne de Cristo Jesús, y bebemos su sangre. Y como es verdadera comida, con eso estamos alimentando el cuerpo también. Con eso estamos alimentando y bebiendo de la sangre. Mire, cuando Elías fue un profeta tremendo y fue perseguido y salió corriendo y vino del cielo un cuervo y lo alimentó con pan y bebió agua. No bebió nada más y duró 40 días caminando y caminando y no desfalleció hasta llegar al monte de Dios donde Dios le hablaba. Así que uno puede estar alimentándose en su cuerpo y en su vida con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Ahora, si Cristo vive en mí, y Él dijo, escuchen bien, si Cristo vive en mí, es Cristo vive en mí. Él, cuando vive en ti, cuando vive en mí, no pierde su poder, no pierde su autoridad y sigue haciendo, dijo el Señor. El Señor Jesús dijo, esto que yo hago, ¿qué era lo que Él hacía? Milagros, señales, prodigios, sanidades. Dijo, esto que yo hago, ustedes lo harán. Pero mayores cosas harán porque yo voy al cielo y bajaré en ustedes. Podemos hacer lo que hacía Cristo antes en la cruz y ahora lo que Cristo resucitado hace hoy día, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero ya no es el Jesús, sino es Cristo, Jesucristo resucitado en poder que vive en nosotros. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Las mismas cosas. No lo hemos teniéndolo todo, ¿por qué no lo hacemos? Si Cristo vive en mí y no soy yo, es Cristo que vive en mí el que hace y Él sigue haciendo milagros. Cristo dijo, las obras no las hago yo, dijo el Señor Jesús. Jesús cuando fue hombre, cuando todavía no había sido transportado, no había ascendido, dijo, las obras que yo hago, no las hago yo, dijo el Señor Jesús, sino mi Padre que está en mí. Él es el que hace las obras, Él es el que sana, Él es el que libera, Él es el que hace milagros. No podemos decir nosotros lo mismo. Si Cristo está en mí, no soy yo el que hace los milagros, las sanidades, es Cristo en mí, nuestra esperanza de gloria. Cristo en mí, gloria. Escúchame, cierre los ojitos por un momento. Cierre los ojitos por un momento y reciba esta verdad que penetra, que permea ya todo su ser, que pase directico, que pase por su mente y sus pensamientos, pero que llegue al Espíritu, que Cristo está en ti. Que Cristo primero obra en ti, en tu cuerpo,
te limpia, Aleluya. te sana, te libera, Gloria. vigoriza tu espíritu. Que Cristo ha hecho su obra poderosísima en ti. Que tú ya no eres el de antes, que ahora eres templo, que ahora eres casa, morada y habitación y tabernáculo, como dice la palabra. Eres casa de Cristo Jesús en ti. Y cuando Él entre nosotros, toda enfermedad, toda dolencia, todo dolor, todo aquello que sufre en el cuerpo, en todo su sistema, han sido vencidas. Hecho está. Ya no debe haber enfermedad ni dolencias. Cuando tú vas a Cristo, todo eso queda anulado porque Él lo llevó en su cuerpo para darnos vida. Y toda maldición, escuche bien, todo lo que te persigue, si tienes un mal hábito, algo de lo cual no has podido zafarte, llámese como se llame, cualquier mal hábito, de medicamentos, de drogas, de cigarrillo, de alcohol, lo que sea, todo eso, el Señor lo limpia. Y tú ya no eres el mismo, ahora eres libre y sano en Cristo Jesús. Amén. 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 Eres libre porque Cristo vive en ti. Y entonces Él obra en ti, obra en mí, me ha limpiado, me ha sanado, me ha fortalecido mi espíritu. ¿Pero para qué? No solamente para mí, sino para que yo vaya y permita que Cristo haga su obra de sanidad, de milagro, de poder y autoridad con las demás personas. Tú puedes y tú debes ir a sanar, ir a liberar e ir a trabajar por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Cuando le preguntaron al Señor Jesús que cómo se hacían las obras, Él dijo así. Algunos judíos, algunos discípulos decían, ¿qué hacemos para nosotros hacer las mismas obras de Dios? Él les dice, de cierto, Juan capítulo 6, versículos 26 y 29, dice, cuando le preguntaron esto, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que ustedes me buscan, porque hay gente así. Van a las iglesias a buscar otra cosa, a buscar sus propias conveniencias, y a buscar otras cosas para su cuerpo, para su deleite, y querer seguir viviendo en el mundo, pero esto no funciona así. Ustedes me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Cuando comemos y le echamos al cuerpo solamente comida para el cuerpo, entonces quedamos saciados y ya no queremos nada de Cristo. Y el Señor dice, pero ahora trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida, porque eso es temporal, sino trabajemos por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Él respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es creer en su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión, para que nosotros ahora, como dice la palabra, si hemos entendido, estemos sentados juntamente con Él en lugares celestiales gobernando, porque fuimos llamados a gobernar sobre el mal, a gobernar sobre las tinieblas, a gobernar sobre la mentira, a gobernar sobre el engaño, a gobernar sobre las pasiones y todo lo que nos saca del reino de Dios es poder, porque el Señor finalmente dijo, como Él dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así que, hermanos, alimentar
el Espíritu, Amén. porque cuando alimentamos el Espíritu, entonces somos fuertes, somos vigorosos, somos victoriosos, tenemos gozo, tenemos paz en el Espíritu Santo. Todo lo del mundo podemos disfrutar de todas las cosas que Dios creó, pero sin meternos en el mundo. Porque algunos dirán, pero entonces nosotros no podemos hablar con nadie, no podemos hacer esto o aquello. Sí, hagamos lo que el Señor dice que nosotros hagamos, no lo que el mundo dice. Entonces nosotros estamos en el mundo para ser ejemplo y trabajemos con Él. Trabajemos, permitamos que por el Espíritu Santo nosotros vayamos y hagamos esa señal. Y ejemplo tenemos ahí, los primeros discípulos que conocieron a Cristo Jesús. Los primeros discípulos, cuando Él resucitó y se apareció a ellos, ¿qué vivían ellos? Ellos vivieron esa misma vida. Ellos también fueron y sanaron. Ellos también fueron y liberaron. Ellos resucitaron muertos. Ellos también llamaron a la gente. Ellos también les enseñaron a la gente y trabajaban para Dios. ¿Por qué? Porque Cristo era vida en ellos, porque se dejaban guiar por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos guía, es el Espíritu Santo el que nos enseña lo que Cristo dijo que hiciéramos, lo que Él nos enseñó. El Espíritu Santo nos enseña, Él es el que nos dice qué son las cosas que han que venir. Entonces estos discípulos iban siempre dependiendo por entero del Espíritu Santo. Y lo que es cierto allí con ellos, también es cierto con nosotros. Amén. Tú lo puedes, yo lo puedo, nosotros lo podemos. Que esta palabra no la echemos por tierra. Que esta palabra no dejemos que al salir de la puerta se desvanezca, sino que vayamos y vivamos. Y piense en esto. Nosotros vivimos aquí, pero un día, nosotros, igualito que el Señor Jesucristo, lo veremos cara a cara. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Serás transformado. Vamos a repartir el pan y el vino. Pongámonos en pie, por favor. Padre eterno, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es espíritu, tu palabra nos transforma. Señor, consagramos y bendecimos este pan, para que en nuestros cuerpos sea la carne de Cristo Jesús. Bendecimos y consagramos esta copa de vino, para que en nosotros se haga vida. Que al comer la carne seamos libres y al beber la sangre seamos limpiados. Amén, hermano. Si quieres compartir con otros, bendiga a otros compartiendo la carne y el vino, la carne y la sangre, la carne y la sangre. Mírelo con el Espíritu. Mire con el Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Come la carne y sé libre de toda dolencia, de toda incapacidad, de todo problema del cuerpo, y bebe su sangre. Pero no lo hagas solamente hoy, sino síguelo haciendo en tu casa. No necesita que un pastor, hasta que venga de aquí a quién sabe cuándo, no necesita eso. Tú lo puedes hacer. Si quieren les enseño cómo se hace el vino. ¿Cómo se hace el vino? Con mucho cuidado. Con el jugo de la vid, ¿cierto? Y consagrando el pan todos los días, para que no volvamos otra vez a comer pan y vino, sino carne y sangre. Amén. Gracias.
come tu sanidad, porque hay poder en la Santa Cena. En el Espíritu y en Cristo Jesús, todo se hace hasta que tú seas libre totalmente de esos pensamientos, hasta que seas sanado totalmente en tu cuerpo. Síguelo haciendo permanentemente, hasta que seas sanado y liberado. Amén. Amén. Esto mismo lo puedes compartir con otras personas. ¿Por qué no reúnes a 2, 3 personas y les charlas de esto y les das el pan y el vino y verás milagros y sanidades? Yo les había dejado una tarea, ¿recuerdan? ¿Cuántos se reunieron así en grupitos de 3, de 2 para orar? ¿Sí? ¿Sí? Oh, gloria a Dios, gracias. Bueno, entonces háganlo hasta que se vean cosas sobrenaturales. Fuimos llamados a vivir y a hacer las cosas sobrenaturales, pero no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que somos. Amén. Amén. Si ya comió y bebió de la sangre, eres libre, eres sano. Amén, amén, amén. Y demos un aplauso al Señor. Gracias. Amén. Amén.